Mis experiencias espirituales. Parte tercera. Continuación. El entrenamiento iniciático. Voy a brindarles a ustedes, siquiera brevemente, una noción de los pasos decisivos que van desde el nivel del discipulado consciente hasta la iniciación. La corriente de vida asrámica actúa potentemente en el alma del discípulo, fortaleciendo su corazón y disciplinando su mente. El fervor de los primeros pasos dentro de la senda del discipulado, con sus apremiantes impulsos y deseos de orden emocional, tienden a ceder y a hacerse más discretos y controlados. Se establecen así unos lazos permanentes de contacto entre el discípulo y el asrama, y de vez en cuando se siente una especie de fuego purificador dentro del corazón, como una serena invitación al sacrificio del yo personal en favor de los intereses comunales de la rama y de la propia humanidad. A esa etapa se la denomina de iluminación del campo de servicio. Yo, al igual que todos los fervorosos aspirantes espirituales que fueron admitidos dentro de la rama, estaba siempre muy inquieto y nervioso, preguntándome cómo, cuándo y dónde debería prestar mis servicios asrámicos, pues aparentemente no hacía nada realmente útil y práctico en favor de mis hermanos de grupo o en mi campo social de relaciones. Un día en que, como siempre, me estaba haciendo la eterna pregunta acerca de mi servicio asrámico, me sentí telepáticamente inspirado por el maestro, quien me dijo: «Estás malgastando tus energías en vano al preguntarte constantemente acerca de tus disposiciones de servicio y del futuro campo de tus actividades asrámicas. Atiende el hecho de que pertenecer a una rama de la jerarquía es ya de por sí una actividad manifiesta de servicio, por cuanto tu aura magnética se va haciendo cada vez más radiante y, sin proponértelo siquiera, estás impregnando los ambientes sociales donde desarrollas tus múltiples actividades kármicas con las energías de la buena voluntad que proceden de la rama. Si bien el servicio es una condición natural en la vida del discípulo, tal servicio ha de venir precedido de una serie de trabajos y disciplinas sobre tus vehículos de expresión kármica, los cuales han de ser perfeccionados en muchos aspectos. El hecho de que estés vinculado a la vida mística de la rama e incidentalmente en contacto conmigo no te abre automáticamente el campo del servicio asrámico, el cual es sólo una pequeña parte del propósito jerárquico, sino que deberás esforzarte en adquirir poderes y facultades adicionales de las cuales actualmente careces. Esto no quiere significar que tu trabajo preliminar no sea apreciado y que no sean reconocidas las dificultades que tuviste que vencer antes de ingresar en el asrama, pero atiende que el verdadero servicio es una flor del corazón, dentro del cual deberás desarrollar alguno de sus más importantes pétalos, pero esto lo lograrás solamente cuando tu mente turbulenta deje de inquietarse por el servicio en el devenir de tu existencia kármica. Deja pues de atormentarte y sigue como buen discípulo la regla de oro del silencio que allega humildad y buen criterio. En el fondo de tus intensos anhelos de servicio puede hallarse oculta la serpiente de la soberbia espiritual,
el deseo egoísta de ser reconocido como un discípulo que ha conquistado éxitos espectaculares en su vida espiritual. Analiza bien tus estados de conciencia a partir del sentimiento de humildad y prosigue tu camino silenciosamente, sin pensar en otra cosa que en el bien del conjunto espiritual del que formas parte y en el trabajo permanente de pulir tus instrumentos de manifestación cíclica. Las palabras del maestro que yo sentí resonar dentro de mi conciencia fueron atendidas con toda reverencia, y ya desde aquel momento dejé de pensar en mi posible campo de servicio y de preocuparme acerca del destino particular de mis futuras actividades arrámicas en el mundo. Avancé así mucho más rápidamente y sentí acrecentarse dentro de mí los poderes de la intuición, los cuales me fueron advirtiendo silenciosamente, tal como me había preconizado el maestro, de los pasos sucesivos que debía dar para ir afirmando dentro de mi corazón y con caracteres indelebles la conciencia del servicio que debía llevarme a la iniciación. El proceso iniciático. Aquel día el maestro inició su plática a los miembros reunidos de la rama con estas palabras: no puede ser recibida la iniciación si el discípulo no es ya de hecho un iniciado, ya que la iniciación se realiza internamente y no es virtualmente el resultado de una ceremonia mágica. La ceremonia, prosiguió, viene a ser como el reconocimiento oficial de Shambhala al esfuerzo individual del discípulo a través de las edades, y que ha merecido de parte del Señor del mundo el derecho a ser admitido entre los miembros de la gran fraternidad blanca del planeta. Tal reconocimiento, cuando el discípulo es ya internamente un iniciado y vive más para el bien de la humanidad que para sí mismo, implica así la liberación del karma y el poder de expresar a través de su vida el propósito insigne del Señor del mundo. Después de esto, el discípulo iniciado es admitido en la Cámara de los Misterios o recinto iniciático y se le reconoce públicamente en el seno de la gran fraternidad mediante una ceremonia de carácter mágico y trascendentemente mística el derecho a pertenecer a esta sagrada corporación de almas liberadas. Las palabras del maestro se introdujeron silenciosamente en nuestros corazones y nos permitieron ver claramente cuál era nuestro verdadero destino espiritual, induciéndonos ya desde aquel momento a vivir como auténticos iniciados, pues a pesar de los inevitables fallos y defectos de nuestra personalidad, que surgían como efecto de la reacción de nuestros vehículos kármicos a las poderosas energías de Shambhala, la intención espiritual o propósito interno era cada vez más potente y efectiva y nos causaba a veces la impresión de que realmente estábamos representando dignamente nuestro papel como iniciados. Un sueño revelador. Siendo muy joven, soñé una noche que me hallaba como varado en el centro del universo y que todo el firmamento, soles, estrellas y planetas, oscilaba a mi alrededor. El espectáculo era realmente maravilloso. Sin embargo, no me satisfizo su visión. Años más tarde, comentando un día con el maestro este sueño, me lo descifró en este sentido: todo el universo se halla en movimiento, y todo ser que consciente o inconscientemente trata de detenerse, embarrancando en el seno profundo de las cosas, sufre de la crisis de resistencia impuesta a la oscilación o movimiento general o universal. De ahí el sentimiento de implenitud que experimentabas, aun cuando te encontrabas fuera del cuerpo y contemplabas parte del gran secreto cósmico. En aquella ocasión
Perseguías tú una meta muy rígida e inamovible, y pese a tus buenas intenciones, las cuales siempre fueron reconocidas, equivocabas el sistema de relación y de contacto, y sin darte cuenta, detenías dentro de ti el movimiento del corazón, verdadero centro espiritual de toda criatura humana, que te impelía incesantemente hacia el movimiento universal. Los años transcurridos desde entonces fueron jalonados de grandes experiencias, tanto espirituales como psíquicas, pero jamás olvidé el sentimiento de soledad y de implenitud que me embargaba al sentirme aislado, varado y estático dentro del incesante movimiento del sistema cósmico. Aquel sueño no fue por tanto un simple sueño, sino que tuvo carácter de revelación. Las palabras posteriores del maestro tuvieron para mí el valor inapreciable de la experiencia consumada y trascendida. Las enfermedades de tipo vibratorio. La madre de M, uno de los miembros más jóvenes de la rama, había fallecido de cáncer. M no se lamentaba. Como buen discípulo, acataba como es de ley, serenamente y sin dramatismo psicológico, aquel acontecimiento kármico. Comentando el hecho con algunos de los compañeros de la rama, M se lamentaba únicamente del hecho de que casi a finales del siglo XX la humanidad se hallase todavía indefensa ante tan peligrosa enfermedad. En aquella ocasión el maestro, que conocía todos y hasta los más ocultos pensamientos de los miembros de su rama, eligió como tema de enseñanza arrámica las enfermedades de tipo vibratorio. Entre ellas, nos explicaba, podrían citarse el cáncer, que constituye el mayor de los azotes planetarios, la diabetes, las embolias cerebrales, el reumatismo y las enfermedades cardiovasculares, las cuales no solo son la expresión de un karma mundial, sino que indican además la presencia singularmente activa en los éteres planetarios de potentísimas radiaciones cósmicas coincidentes con la peculiar posición de la Tierra en relación con ciertas constelaciones siderales de extraordinaria potencia vibratoria, así como con ciertos planetas específicos del propio sistema solar. En tales periodos de emergencia cósmica dentro del espacio etérico planetario se producen ciertas circunstancias cíclicas o kármicas, o ciertos hechos históricos que en periodos normales de incidencia hubiesen tardado muchos siglos en producirse. Advirtiendo el maestro que alguien de entre nosotros iniciaba una sutil interrogante acerca de sus últimas palabras, sonrió benévolamente y prosiguió: esta precipitación de energía cósmica sobre nuestro planeta no altera en manera alguna la ley del karma, sino que acelera el proceso de su desarrollo y cumplimiento, no sólo en el seno de la humanidad, sino también en todos los demás reinos y especies vivientes. Esta aceleración del ritmo de evolución planetaria implica que grandes sectores humanos se ven arrastrados en la vorágine de este proceso de precipitación, la cual actuará ya sea sobre sus cuerpos físicos, todavía indefensos para esta clase de lucha, o sobre sus vidas espirituales, marcándoles el devenir de un nuevo ciclo de luz. Dirigiéndose muy particularmente a M y abarcando dentro de su aura de amor al joven discípulo, dijo concretamente: el cáncer es una simple reacción del organismo físico contra una modificación muy particular del equipo vibratorio psíquico bajo los efectos de las radiaciones cósmicas. Todos los seres humanos, y debido a pasadas deudas kármicas contraídas por la humanidad,
Poseen en latencia dentro de sus organismos físicos los virus que provocan el cáncer. Solo las particulares condiciones de sus existencias kármicas determinan, sin embargo, que tales virus pasen del estado de latencia al de potencia o de actividad manifiesta. Las corrientes vitales del alma humana, intensificadas por las energías de precipitación cósmica, producen una serie de reacciones físicas, cuyas consecuencias, ya sean inmediatas o lejanas, pero siempre dentro de un plan de aceleración del proceso kármico, producen un notable aumento de enfermedades dentro del vehículo físico. Unas pueden ser curadas en un plazo más o menos largo, otras, como el cáncer, no tienen todavía curación en el plano físico, aunque sí en el plano psíquico, que es donde inicialmente se producen las reacciones y donde se hallan las verdaderas causas de todas las enfermedades. Es allí en donde deben trabajar los discípulos y los iniciados, preparando el antídoto que hará posible, quizás antes del final de este siglo, que las enfermedades consideradas actualmente como incurables sean extirpadas definitivamente del seno de la raza. Profundizando algo más en el orden de tales comentarios, el maestro continuó su plática diciendo: las radiaciones cósmicas, de las cuales ya empieza a ocuparse la ciencia, no sólo modifican los ambientes físicos y psíquicos de la humanidad a través de los éteres ambientales, sino que penetran a grandes profundidades del subsuelo, mezclándose con las radiaciones íntimas y particulares del propio planeta, o corrientes telúricas, acentuando su natural potencia y produciendo los grandes cambios geológicos que modifican sensiblemente la faz de la Tierra. Las corrientes telúricas, intensificadas por las potentes invasiones de energía cósmica e incidiendo en determinados niveles del subsuelo, marcan los grandes hechos y acontecimientos planetarios en el aspecto geológico, con sus tremendas repercusiones sobre la humanidad. Voy a citaros un ejemplo, todavía muy fresco, en la conciencia de la gran fraternidad blanca, el hundimiento de la Atlántida, en cuyo acontecimiento las fuerzas cósmicas y las fuerzas telúricas convergieron para acelerar la eliminación de un pesado karma racial afectando la armonía de todo el planeta. La historia bíblica que hace referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Nínive y Babilonia, obedecen a las mismas causas, así como las terribles erupciones volcánicas, los terremotos, las grandes inundaciones, etc., que se caracterizan por su espectacularidad y hondo dramatismo. En sus bases iniciales, tales acontecimientos representan la actividad de las radiaciones cósmicas operando sobre las corrientes telúricas que circulan por el interior de la Tierra, de la misma manera que el aire de la atmósfera planetaria circula a través de los pulmones. La plática del maestro continuó por estas ideas, extendiéndose luego en conclusiones muy íntimas de carácter arrámico. Sin embargo, el hecho principal que había motivado que el maestro nos hubiese platicado acerca de aquel tema tan profundamente subjetivo e interesante había sido la conversación sostenida por algunos miembros de la rama con el joven M. Recuerdo perfectamente que al terminar su plática y después de despedirse afablemente de nosotros, había abrazado al joven discípulo y le había impartido su especial bendición. Hay casos en el plano físico dentro de los cuales el discípulo espiritual, aun en sus fases más avanzadas, acusa profundamente algún hecho kármico de su vida. La pérdida de una madre, por ejemplo,
deja siempre un gran vacío en el corazón. Yo que perdí a la mía siendo todavía muy joven, puedo atestiguar este hecho. Fue debido quizás a esta razón que el maestro abrazara al joven M al despedirse y de que le dispensara el alto favor de su bendición, la cual, a no dudarlo, le habría comunicado la gracia infinita de su paz y alegría radiantes. La experiencia mística del ángel solar. Durante el curso de mi existencia kármica y en orden a la ley del discipulado, he debido pasar, tal como ustedes habrán podido apreciar a través del curso de estas narraciones, por grandes experiencias de carácter psíquico algunas, otras que podemos calificar de débicas o angélicas, y también otras de carácter trascendente y definidamente espirituales, mediante las cuales me fue posible establecer contacto con mi yo superior, el ángel solar de mi vida. En muchos de mis escritos he hecho referencia a este bendito ser, Señor de compasión y de sacrificio, cuyas actividades desde el plano causal del universo son las de ayudar a los seres humanos a liberarse de sus condicionamientos materiales y elevarse al reino espiritual. El ángel solar es el intermediario celeste cuya misión, voluntariamente aceptada, es permanecer al lado de los hombres desde que adquieren autoconciencia y son dotados de mente hasta que ascienden a las elevadas cumbres de la cuarta iniciación. Las experiencias espirituales en torno a este esplendente ser, alma de los misterios celestes y gran intermediario cósmico, suelen ser de carácter profundamente místico y difícilmente relatables, ya que uno de los principales requisitos que presiden el contacto consciente del hombre con su ángel solar son la discreción y el silencio, cualidades ambas muy poco desarrolladas todavía en el ser humano. Sin embargo, la técnica de contacto de los seres humanos con este glorioso iniciado, que es el ángel solar, es de orden general y pertenece a todos los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad que hayan decidido realizarlas en sus vidas. No es, por tanto, un inviolable secreto dicho contacto, pero el misterio que rodea a esta vida espiritual trascendente, centro de nuestras más elevadas aspiraciones, está en relación con ciertos aspectos de la ley del karma difícilmente comprensibles para los seres humanos. Ordinariamente, y de acuerdo con las técnicas precisas del Raja Yoga, se crea una línea luminosa de substancia mental que arranca del cerebro físico y culmina en el plano mental superior. Las técnicas del Raja Yoga, en sus múltiples vertientes, pueden ser descritas genéricamente en términos de meditación. El proceso meditativo, desde sus primeras fases llamadas de concentración y pasando por las fases intermedias de discernimiento reflexivo, culmina en las altas cimas de la contemplación. En este punto de integridad causal, la mente ha quedado profundamente silenciosa, enteramente vacía de sí misma, tal como suele describirse en términos filosóficos, y es en tal estado que el hombre puede establecer contacto directo y consciente con el ángel solar. Nunca he sido una persona de mente meditativa, tal como suele decirse, sino más bien tendiente a la contemplación, o sea, que empecé a construir la estructura de mi edificio espiritual desde arriba, desde los aspectos superiores
y no desde sus bases o cimientos intelectuales. Esta circunstancia me había preocupado mucho en el pasado, cuando veía a mis compañeros condiscípulos en las distintas escuelas por las que tuve que pasar, incluida la Academia Militar de la Guerra, en la que ingresé por razones propias del karma nacional de España, tan fácilmente adaptables a los estudios concretos que exigían una buena memoria y un alto grado de concentración, al contrario de mí, que debía realizar grandes y a veces penosos esfuerzos para poder albergar adecuadamente tantos datos y conocimientos dentro de mi cerebro. Mi mayor facilidad era abstraer mi mente y reducirla voluntariamente al silencio, y esto parecía constituir una de las especiales características de mi vida espiritual. Más adelante, una vez hube ingresado en la rama, el maestro me había tranquilizado con respecto a este punto, cuando en una conversación particular sostenida con él me había dicho: «La meditación perfecta carece de tiempo y de lugar, siendo por el contrario un proceso de continuidad de la conciencia dentro del cual el pasado, el presente y el futuro, o dicho de otra manera, la concentración, la meditación propiamente dicha y la contemplación se hallan plenamente integradas y responden enteramente al ritmo espiritual del pensador, del ángel solar en su propio plano». Por aquel entonces yo ya había logrado establecer algunos contactos definidos con mi ángel solar en distintas fases de creación del Antakarana. Me fue posible comprender entonces que si bien el proceso de la meditación o de contacto con el yo superior es de orden general, había muchas y muy distintas variantes en el desarrollo del mismo, así como muchos niveles de creación del Antakarana, ya que lógicamente no todos los aspirantes espirituales se hallan en el mismo grado de integración y se deben, por tanto, a la ley que regula sus destinos kármicos. Así pues, cuando yo afirmaba anteriormente que mi mente nunca había sido de tipo meditativo, quizás debería haber agregado que mi mente meditaba o se hallaba activa en otro nivel, siendo éste de carácter contemplativo y viniendo avalada tal condición por pasadas experiencias kármicas, dentro de las cuales había trascendido de una u otra manera los procesos meditativos que corresponden a la mente concreta. Sea como sea, debo señalar que la presencia del ángel solar en mi vida siempre fue evidente y pude contactarle en más de una ocasión antes de que el maestro se dignase a admitirme en su rama. Fue precisamente el maestro quien me permitió ver claro el proceso de continuidad de conciencia y la ayuda que merced al desarrollo de la misma pude recibir del ángel solar. Debo decir al respecto que su radiante presencia es tan íntima que a veces la propia e infinita familiaridad del contacto la hacen casi irreconocible, ya que es muy difícil que se realice el fenómeno de interacción mediante el cual el alma personal reconoce objetivamente a su ángel solar. Sin embargo, a mí me fue posible realizarlo 2 veces y fueron precisamente estas 2 trascendentes visiones las que me permitieron elegir conscientemente la trayectoria que me llevó a las interioridades de la rama y a ser consciente del maestro. La primera vez que percibí al ángel solar me hallaba en meditación y estaba completamente absorto en algún área definida de mi ser. Me encontraba en la pequeña galería de mi casa. Era por la mañana temprano y todo a mi alrededor se hallaba en calma. De pronto sentí una sensación desconocida dentro de mi ser,
como si de cualquier remoto lugar del espacio externo una voz muy familiar me llamase por mi nombre, alejando de mi mente todas las sensaciones habituales, aun las del propio silencio. Me sentí impulsado a escuchar con la máxima atención esta voz tan extrañamente familiar y aparentemente tan lejana. A medida que lo iba haciendo, sentía como si todo mi ser se desplazase a velocidades enormes hacia aquel punto infinito del espacio del cual partía el sonido de mi nombre. Perdí por completo la noción de mí mismo y de improviso me vi enfrente de una entidad espiritual intensamente radiante. Me sonreía con gran dulzura y me decía algo aparentemente muy importante, pero que yo no acababa de comprender, aunque trataba de hacerlo. En un momento dado, la luz de su aura, de un color azul índigo inenarrable, adoptó unos tonos intensamente ígneos. Parecía una ascua viva de fuego. En aquellos momentos sentí resonar dentro de mi conciencia y en mi propia lengua materna, el catalán, sus suaves y profundas palabras. Me indicaban un proceso, una resolución y un camino. No me señalaban meta alguna como corolario de la línea de esfuerzos que yo internamente sabía que tenía que desarrollar, pero intuitivamente sabía que al final de mi sendero debería volver a encontrarme frente a él, frente a mi ángel solar, el augusto señor de mi destino kármico. Después de esta experiencia de tipo causal, mi vida física tuvo una tendencia irresistible a cambiar. Las circunstancias futuras tuvieron un carácter definidamente esotérico, y poco tiempo después abandoné España para ir a trabajar en la sede europea de la Escuela Arcana establecida en Ginebra, Suiza. La segunda vez que pude percibir objetivamente y escuchar las palabras de mi ángel fue precisamente muy poco tiempo antes de regresar a España. Esta segunda experiencia de contacto con el ángel solar la realicé en la salita de meditaciones de la Escuela Arcana. Era un domingo por la mañana, y no sabiendo dónde ir, pues internamente me sentía muy triste y abatido, fui a la sede de la Escuela Arcana y me encerré en la pequeña sala de meditaciones con unas ansias infinitas de soledad. En esta salita solo entrábamos y siempre con fines meditativos los miembros responsables del trabajo de la Escuela Arcana, que en aquel entonces éramos Mr. Gerhard Jansen, Mr. Jan Trin, ambos de nacionalidad holandesa, y yo. Cuando me hube sentado, empecé a observar, como si fuese la primera vez que los viera, todos los objetos que contenía aquella salita. 4 sillas para nosotros 3 y una que siempre estaba aguardando a un posible visitante de las otras 2 sedes de la Escuela Arcana, ubicadas en Nueva York y en Londres. Enfrente de mí, una mesita en forma de altar, cubierta con un paño blanco de hilo, y encima de este un talismán mágico que el maestro tibetano había entregado a Alice Bailey en la inauguración del Centro Europeo de la Escuela Arcana en Ginebra. Según me explicó Mr. Jansen, cada una de las sedes tenía su propio talismán sagrado, y a través del mismo era posible mantener subjetivamente la conexión con las otras 2 sedes, y constituía además un centro de enfoque místico de las energías jerárquicas, las cuales eran notablemente apreciables en el devenir de las conferencias internacionales
que cada sede celebraba anualmente, coincidiendo con los festivales de Pascua, de Wesak y de la Humanidad durante el periodo de las lunas llenas de Aries, Tauro y de Géminis. Contemplaba absorto el símbolo de la nueva era, un cuadro muy luminoso colgado de la pared encima mismo del talismán, y me sentía en aquellos momentos tan profundamente triste que, no pudiendo resistir la tremenda angustia de mi corazón, empecé a llorar amarga y desconsoladamente. Cuando me hube serenado y parecía que la calma iba penetrando en mi corazón, sentí resonar de nuevo en mi interior el inconfundible sonido de mi nombre pronunciado desde las regiones causales. La voz era la misma increíblemente familiar y tan supremamente querida de mi ángel solar, a cuyo mágico sonido mi corazón se abrió de par en par a las suaves y profundísimas vibraciones de la luz espiritual. Otra vez frente a mí, sin destellos ígneos, pero envuelto en una aura indescriptiblemente radiante de color azul índigo, dentro de la cual el espacio y el tiempo parecían fundirse, deparándome unos indescriptibles motivos de cálida esperanza, se hallaba mi ángel solar. Como en la primera vez que le vi, sonreía y me hablaba con indecible dulzura. Sentía resonar sus palabras dentro de mi corazón. Me señalaban de nuevo la apertura de un proceso. Me infundían el fuego de una resolución inviolable y me indicaban las luminosas sendas de un nuevo camino. Comprendí exactamente entonces, utilizando la omniabarcante conciencia de mi ángel solar, el significado místico de las palabras de Cristo. Yo soy la verdad, soy el camino y soy la vida, que todo discípulo en el corazón del Maestro tiene el ineludible deber de confirmar y testimoniar. Desapareció luego del campo de mis percepciones, después de un cordial ademán de despedida o de inefable bendición. Unos días después de este contacto causal, sentí la apremiante necesidad de dejar el trabajo arrámico que realizaba en la escuela arcana y de regresar a Barcelona, de la misma manera que la visión primera del ángel solar me había abierto las perspectivas del trabajo espiritual que me llevaron a Suiza para trabajar en la sede europea de esta escuela esotérica. Todos los seres humanos tienen su propio ángel solar, su yo superior o trascendente, el impulsor de sus motivos espirituales más elevados y el supremo guía de sus destinos kármicos. Está muy escondido dentro del corazón, pero siempre acude cuando el alma se siente terriblemente sola o se halla enfrentando grandes dificultades. A veces, del fondo de esta indescriptible amargura del alma, se eleva inusitadamente un sentimiento infinito de cálida dulzura y fúlgida esperanza. Es la voz del ángel solar, que en tales momentos difíciles y de apremiante tensión nos envía su mensaje luminoso de paz, de serenidad y de íntimo consuelo. Quizás la percepción del ángel solar sea sólo posible para las almas que realizaron grandes esfuerzos espirituales en sus vidas y que su gloriosa figura, surgiendo raudamente de los éteres, sea únicamente una experiencia realizable en ciertas elevadas cotas de mística integración. Pero, sea como sea, Él está siempre aquí con nosotros, dentro del corazón, profundísimamente atento al devenir de nuestro destino trascendente como almas, siempre dispuesto a intervenir para que nuestras vidas se ajusten a la ley que regula el bien cósmico aquí en la Tierra, siendo su luz infinita
la verdadera esperanza de gloria de la existencia y la fuente divina de la que emanan nuestros más íntimos consuelos, ya que la ley es justa y todos participamos de su justicia. Epílogo. Empecé a escribir estas narraciones esotéricas a últimos de agosto de 1981 en plena euforia estival, en un ambiente sumamente acogedor y entre personas muy queridas. La tarea de hilvanarlas de acuerdo con ciertos patrones comunes de semejanza y de asignarles un sentido o encuadre histórico lo más sugestivo que fuese posible, fue facilitada principalmente por mi sincero interés en descubrir para los lectores del libro algunas de las experiencias psíquicas y esotéricas más importantes de mi vida. El interés principal radicaba, como ustedes tendrán la oportunidad de observar, no en las experiencias en sí, por interesantes que fuesen, sino más bien en la explicación esotérica y científica de los hechos relatados. Los hechos psíquicos de tales exposiciones no proceden de la lectura de libros esotéricos ni de aquellos otros tan abundantes ahora que hacen referencia a fenómenos de carácter parapsicológico, sino de mi propia autocantera individual, que es la única de la que puedo extraer honestamente toda verídica y posible experiencia. Estas experiencias psíquicas podrán tener carácter trascendente o rayar quizás en lo banal o superfluo dentro del corazón de cada ser humano, pero es su vitalidad creadora la que realmente cuenta, y no la importancia que los demás puedan asignarle a aquellas experiencias. He tratado por ello que mis narraciones esotéricas no fuesen una simple recopilación de hechos encuadrados más o menos armónicamente dentro de un contexto de valores históricos, sino la expresión sincera y vívida de la propia historia. Siempre he escuchado con mayor atención y agrado los relatos íntimos de las personas con las cuales suelo tratar acerca de su propia vida y circunstancias que las formulaciones de ideas o puntos de vista acerca de las experiencias de los demás. Por tal motivo, y quizás también para mantener mi espíritu enteramente libre e independiente de las opiniones de las demás personas acerca de temas definidos, decidí hace años investigar todos los posibles temas por mí mismo y aunque nunca he despreciado las opiniones ajenas, he procurado mantenerme siempre al margen de tales opiniones, seguro de que hay un universo de síntesis en la vida de la naturaleza dentro del cual se refunden y unifican las opiniones de todos los seres humanos. Por ejemplo, en vez de juzgar las experiencias psíquicas de Mr. Leadbeater o de Mrs. Annie Besant, las cuales me parecieron siempre de muy alto y profundo interés, he dado mucha más importancia a las mías propias, no por espíritu de autoglorificación, sino porque éstas son las únicas sobre las cuales puedo apoyarme y valorizar psicológicamente y extraer de las mismas una base científica de verdad y de realidad. Así, mis relatos esotéricos son una afirmación de verdades históricas y de hechos definidos que tuvieron lugar en diversas fases de mi experiencia kármica y de cuya autenticidad me hago enteramente responsable ante ustedes y principalmente ante la congregación arrámica a la cual tengo el honor de pertenecer. La razón de que haya dividido aquellos hechos históricos en fenómenos psíquicos, en contactos débicos y en experiencias espirituales trascendentes no es debida al azar, sino teniendo en cuenta la trayectoria de mi vida interna que se inicia en las fases del aspirante espiritual, sincero pero excesivamente emocional, místico y en cierta forma romántico, y que culmina, al menos en la línea de estas narraciones esotéricas,
en el corazón del maestro, una elevada etapa dentro de la vida espiritual del discípulo, poseyendo una mente intuitiva muy desarrollada y contemplando ante sí las esplendentes perspectivas del sendero iniciático, el cual es, en definitiva, el futuro que aguarda a todos los seres humanos, sea cual sea su presente estado de evolución. Por tal motivo, y debo repetirlo, les he asignado una importancia mayor a las explicaciones esotéricas acerca de las experiencias relatadas que a las experiencias en sí. De esta manera, yo, que viví tales experiencias, quedo siempre en un segundo lugar, como una pequeña pieza de la cual el destino se sirvió para poder expresar el alma oculta de la experiencia, ya fuese psíquica, esotérica o mística. Debo decir, finalmente, que mi sentido anhelo al escribir mis experiencias en los mundos ocultos a través de estas narraciones esotéricas ha sido tratar de ayudar a todos los aspirantes espirituales del mundo, reorientando su atención hacia los valores trascendentes y espirituales que se hallan en la base oculta de cualquier tipo de experiencia realizada por el ser humano. Acepten, por tanto, el legado histórico que les transmito como parte de la gran herencia causal de la que todos participamos. Bien mirado, es en este mundo de elevada trascendencia y espiritual comunión donde se fusionan las experiencias psíquicas y espirituales de toda la humanidad. Siendo así, acepten mis relatos sólo como pequeños retazos del gran cuadro pintado en el plano causal por el Señor del Universo, una ínfima parte de aquel infinito y omniabarcante océano de creación en donde todos los seres humanos sin distinción vivimos sumergidos. Tal es el alcance de la Suprema Ley. Vicente Beltrán Anglada, Barcelona, bajo el signo de Libra de 1981.